Se siguen dando las repercusiones por los nombramientos que hizo Kast con respecto a varios ministros y probablemente se hará en los próximos días porque está habiendo unas reacciones diversas y se está dando un fenómeno bien interesante donde observamos a la prensa tradicional que tanto criticaba a Kast hace algunos años, alabándolo completamente, y también justamente a sectores de Chile Vamos que lo están alabando a Kast, mientras que los sectores tanto de la izquierda más dura como de la derecha más dura se le han lanzado completamente en contra. Y por un lado la izquierda lo critica por decir que es muy radical, cosa que no ve dónde lo están sacando, mientras la derecha lo está criticando en parte por subordinarse a Chile Vamos y colocar en cargos estratégicos, especialmente en temas culturales, a figuras que son más bien de mentalidad progresista. Porque una cosa es que fuera Kast no querer tocar temas morales como dijo que iba a hacer su gobierno, y otra muy distinta es colocar en cargos clave y que lo van a promover, por supuesto, a figuras que promueven ni siquiera pensamientos ni siquiera conservadores o liberales, sino más bien de carácter progresista. Y eso es lo que se está viendo con la figura del nuevo ministro de Cultura Undurraga de Bópoli, que vamos a ver su historial, que es a lo menos cuestionable, especialmente en lo que tiene que ver con menores de edad. Vamos a ver el detalle, con las leyes que ha impulsado, cosas que ha intentado bloquear al momento de hacer limitaciones, y que ha generado furia de figuras que en su momento apoyaron bastante a personas como Kast, como el caso de la panelista de Sin Filtro, que aparece mucho en Radio Agricultura también, Magdalena Mervilá. Solamente decir que no es un error, es un craso error. O sea, es un crimen. Así es raro. ¿Qué cosa? Lo de poner a Francisco Undurraga en la cultura. O sea, está bien, yo entiendo que no fue electo y se quedó cesante, pero no le pueden dar cultura. Se lo dieron por decir, es el ministerio que no importa. Es el ministerio que más importa. Eso es una estupidez. Magdalena, usted estaba bien enojada con el nombramiento por lo menos de un ministerio, el de la cultura. Sí, porque, a ver, yo creo que hay un error muy conceptual hace mucho rato, y esto venía incluso de gobiernos anteriores, como ya tenemos que darle un espacio para ser pluralista, ya metamos este medio que es un poco más de izquierda, donde lo metemos, los ministerios, eso es que no importan, ya démosle cultura. Démosle cultura y educación, eso es lo que hacían antes, era una estupidez. Y ahí mira cómo se fueron metiendo en la batalla cultural y cómo fueron de alguna manera permeando. Entonces a mí me parece que un gobierno de derecha clara y distinta, un gobierno que no tiene vergüenza de decir que es de derecha, pone al tipo más progre dentro de ese espectro que de la supuesta derecha, y además de un partido que prácticamente no existe, que no tenía por qué tener ni una cuota. El mérito que pueda tener el señor Undurraga en muchas cosas sí, pero no para cultura. Y jamás para cultura, porque el de cultura lo que más tenía que tener era claridad en conceptos, porque nos tienen hasta las masas en cultura, se han metido y han ido instalando un montón de cosas, que además con un presupuesto gigantesco que ya está asignado. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, ahí es donde había que tener a alguien que tuviera absoluta claridad y además que fuera una barrera de contención para evitar que todo ese, digamos, ese wokerío, porque ese es el ministerio woke, siga creciendo. Y a mí me parece un craso error y me parece una falta de criterio absoluta y además de entender absolutamente nada de lo que significa, pero se lo están dando al que vota más mal. Mírale las votaciones. Y da calambre. Ahora es una crítica que viene más del sector conservador, ¿no? Pero hay que entender algo más bien de fondo con respecto al nombramiento y el historial de Undurraga en varios elementos, ni siquiera de hace años, sino que les voy a comentar y mostrar algunas cosas que son de hace un par de meses, o sea, hace algunos meses cuando todavía era la elección presidencial. Pasa que a nivel práctico, Undurraga lanzaba puras pestes contra Kast y que ahora lo estén nombrando, prácticamente se está autosaboteando a largo plazo Kast con su gobierno. Ese es el drama, el tema. Finalmente, no, yo creo que el debate que fue para su público más bien duro, el del candidato Kast, no resuelve los problemas de Chile y caen en infantilismo. O sea, en economía claramente se vio muy poco preparado, con pocas soluciones reales. No fue capaz de explicar cómo iba a disminuir el 6.000 millones de dólares sin afectar el gasto social. No le contestó ni siquiera el tema de los bots a Jara. De verdad, bueno, y el debate, digamos, del préstamo, el tema previsional, que no va a la receta porque se la pueden copiar, francamente, si estamos por el crecimiento del país. Si la receta fuera tan buena, evidentemente yo lo estaría diciendo. Al mismo tiempo, hay que observar los elementos de lo que él se va a encargar. En la práctica, el Ministerio de Cultura no debería ser hoy que uno de los nuestros esté como menciona ahí Mervilá. No, eso no debería ni siquiera existir.
la cultura es algo orgánico, que naturalmente surge y debería justamente promoverse de manera individual por distintas personas o si quieres dar mensajes mediáticos. Pero en la práctica, ¿qué hace el Ministerio de Cultura? Subsidia con los impuestos de toda la población, de todos los trabajadores, de todos los chilenos, cosas que quieren promover. Entonces, Ministerio de Cultura, vamos a estar Museo de la Memoria, que vamos a estar justamente el Museo del Estallido, hoy que vamos a hacer un programa estatal de promover este tema de una película y vamos a darle subsidios con los impuestos de la población. La gente no quiere ver la película porque es mala, no importa, es chilena de unos artistas de acá, así que la vamos a subsidiar igual. Son puros intereses. La cultura es algo que debería surgir de manera orgánica. Lo que es bueno, lo que es de calidad por su cuenta se destaca. No necesitas que el Estado le esté dando subsidios. Pero bueno, está la mentalidad como que hay que dirigir la cultura. Una mentalidad bien estatista, lamentablemente eso es transversal de conservadores, de progresistas, izquierda y derecha. Bueno, dentro de eso, más allá de ese elemento y de que ese ministerio ni siquiera debería existir, pasa a quién estás nombrando en eso y que va a hacer promoción de ciertas políticas. Pasa que Undurraga tiene un historial bien malo en temas culturales. Ni siquiera nos vamos a meter en temas económicos, que también es bien estatista, pero nos vamos a meter en los temas culturales que él se va a encargar, ¿no? Él votó a favor en el proyecto de identidad de género de incluir a menores de 14 años como también a aquellos entre 14 y 18 años. Todo eso, por supuesto, con subsidio. Simultáneamente, él apoyó el aborto a las 14 semanas a favor y cada vez más liberación en esa área. El proyecto de la educación sexual integral, que tiene temas con menores de edad bien cuestionables, también votó a favor. Votó justamente en contra de un informe de la Comisión Investigadora del Congreso donde se recomendó suspender la PAIC. ¿Qué es la PAIC? Es el programa de acompañamiento a la identidad de género que se aplica hasta niños de 3 años. 3 años en adelante. 3 años. Y eso tiene que ver con temas hormonales. ¿Cómo va a ser malo evitar que pase eso? Tienen 3 años. Si usted quiere hacerse algo, hágaselo cuando es adulto y cosa suya. ¿Pero qué es esa estupidez? Y también, por supuesto, tiene a favor el proyecto de eutanasia. Uno con más visión más liberal, como es mi caso, puede entender, ya, está bien el tema de la eutanasia, decisión sobre uno mismo. Lo que ocurre es que muchas veces esos proyectos son con subsidios estatales, no es como que uno decía por su cuenta en el mundo privado. Y ese proyecto de aborto es a lo menos debatible con respecto a la posición que uno tenga, pero si se dan cuenta lo que él empuja son más bien posiciones culturales de carácter progresista y especialmente los apoyos y defensa, incluso intentando bloquear para lo que son las reformas o la eliminación de lo que fue en su momento el programa de acompañamiento de la identidad de género son a lo menos cuestionables tomando en cuenta los detalles que se incluyen en ese programa. Son varias cosas. Primero, el informe CAST, que produjo un verdadero terremoto en Gran Bretaña, esa es la verdad, y en otros países también. Lo segundo es a qué edad un niño puede resolver, decidir. Porque hoy día a los 3 años le están preguntando a un niño. Y si no sabe escribir, 3 años, con una línea, 3 años, ¿alguien está en condiciones de resolver a los 3 años? Esa es la normativa que se dio a este gobierno. Bajo el gobierno anterior era una edad mayor. Lo tercero que pasa con los padres cuando no están de acuerdo, hoy día son denunciados a la justicia y tienen que enfrentar un proceso penal. Atención con esto. Y lo cuarto es cómo evaluar que una persona tome una decisión informada, consciente, que no tiene una reversión absoluta, ni mucho menos, y por lo tanto tiene que estar seguro. ¿A qué edad se puede tomar esa decisión? Quinto, ¿qué es lo que pasa con estas hormonas que retardan la adolescencia y que por lo tanto establecen una pausa en las personas? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Están en condiciones esas personas en esta pausa de tomar la decisión? Y si se retarda esta decisión, ¿la pausa es hasta cuándo? Son todas cuestiones fundamentales que se están discutiendo en el exterior y que en Chile no se estaban discutiendo, salvo cuando apareció este reportaje que se publicó en BioBio. Había un silencio absoluto, es decir, había políticas públicas, financiamiento público, 4.000 niños sometidos a esto en un silencio total, pese al informe CAS. Si las autoridades son científicas, porque se autodenominan científicas, son doctores, médicos, no sé qué, ¿por qué tiene que haber una publicación para que reaccionen? Cuando ellos sabían del informe CAS, porque esto fue un asunto mundial. ¿Qué les pasó? ¿O es que hay ideología detrás de esto y la ciencia, en teoría, o las dudas científicas, que hay muchas siempre dudas científicas, están subsumidas al asunto ideológico? No puede ser que una publicación, que una información provoque todo esto en científicos. O son ignorantes o no les importó el informe CAS.
porque si no habrían de motu propio empezado a estudiar y convocado esta comisión, pues, si esta comisión surge a propósito del reportaje. Entonces está bien que se le cuestione y no debería estar en ese cargo. Por último vas a colocar, como Kast prometió, que no se iba a meter en temas morales, a alguien neutro. Pero no es ser neutro seguir promoviendo todos estos elementos. No es neutro en temas morales colocar a una persona que en la práctica es de moral progresista y que le gusta la intervención estatal para seguir promoviendo posiciones culturales que son a lo menos cuestionables. Yo diría que están mal en varias áreas, especialmente lo que incluye a menores de edad. Deja que decían cuando son adultos las cosas que te estás metiendo con niños de hasta 3 años. Entonces es una estupidez, es una estupidez. E incluso si por tema práctico, dirían algunos, por cálculo político, tenían que colocar a algunas personas de Chile Vamos como de Bópoli en otros cargos, dale otros cargos, porque tienes que encargarte justamente de colocar al más progresista de esa coalición justamente en ese cargo. O es por estupidez, o es que realmente no estás tan en desacuerdo con esas posiciones. A mí no me agradan las posiciones conservadoras a nivel moral, porque no lo soy, ¿no? Y por lo tanto, cuando Kast dijo voy a ser neutro en esa área, bien. Pero esto no es ser neutro. Esto ni siquiera es cercano a esa área. Esto dice para el lado progresista. No es ser ni liberal en lo moral, no ser conservador, no ser neutro. No. Esto es ser progresista en lo moral. Y todo eso, por supuesto, con proyectos que tienen financiamiento de todos nuestros impuestos a nivel estatal. Y que tienen amplio rechazo a nivel ciudadano, incluso en las encuestas. Pero no, lo van a continuar. Por eso es comprensible que estén criticando tanto a Kast y que genera tanto anticuerpo. Esto, lo curioso, es que está ocurriendo más de sectores que antes a él lo apoyaban, pero la prensa que tanto atacaba a Kast, tradicional, ahora justo lo está apoyando. ¿Por qué será, no? ¿Será porque ahora funcionan a sus intereses y a los del poder establecido? Probablemente, con tanto corporativista en su gabinete y figuras de Chile Vamos, se va a entender eso, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Ustedes creen que sería sacar a Undurraga como ministro? ¿Debería siquiera existir el Ministerio de Cultura? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.